están, jóvenes? Buena tarde, gusto de saludarles. Qué bueno reunirnos nuevamente. Después de los exámenes, quiero contarles que en un 99% les fue bien, ¿no? Bastante bien, diría yo. Los felicito. Entonces, por ahí vamos a ver si logramos ver las notas. Buenas tardes, Gina. Mm, Vamos a ver un par de minutillos a ver si se unen más compañeros para arrancar con la clase de hoy, que es las teorías administrativas. Buenas tardes, jóvenes. Ya vemos que 7. Eh, Vamos a ver si podemos tener acceso a las... Bien, eso es lo que llevamos hasta el día de hoy. Somos 25 estudiantes los del curso. Aquí están las tareas, ¿verdad? Semana 1, la de la semana 2, la de la semana 3, semana 4 y el primer parcial, que son estas notas. ¿Sí? Sea
Esta es su nota. No sé si lo ven claro o se ve algo pixeleado. Bien, aquí. ¿Se ve bien? Sí. Ah, gracias. Entonces, ahí tenemos las notas. Repito, el primer parcial, los exámenes están sobre 10 puntos. Aquí es el total de lo que llevan acumulado hasta el día de hoy. Esta es la nota, la casilla de lo que llevamos acumulado hasta el día de hoy. Tomando en cuenta la nota del examen, que es la que les interesa, es esta, ¿verdad? Entonces, repito, en un 99% les fue bien. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar lo de las teorías administrativas. Entonces, las teorías administrativas han ido cambiando a través de los tiempos, ¿sí? Y han sido, pues, diferentes expertos en su tiempo los que han eh, ido cambiando estas teorías como Taylor, Fayol, Gantt, Gilbert, ¿verdad? Entonces, cada uno hacía una ponencia nueva y esa era la nueva teoría administrativa. Nosotros mencionamos en los principios a Taylor, ¿verdad? Él creo que fue el primero en 1903 que empezó con la teoría de, eh, si no mal me recuerdo, él era el tiempo en relación al trabajo, algo por el estilo. Luego fueron cambiando y vamos a ver un videito de eso para que quede claro, ¿verdad? Entonces, la administración es el resultado histórico e integrado de la contribución de numerosos acontecimientos sociales, económicos y culturales. Entonces, de igual manera, con los aportes de un gran número de estudiosos en diversos campos de la ciencia, ¿verdad? Porque hay quienes ponían también ahí el trabajo como parte de la teoría administrativa y de ahí nace también la teoría XYZ, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿y eso qué? ¿Con qué se come? Pues la teoría XYZ, que vamos a ver al final, también es otra teoría administrativa, solo que esa va relacionada con la motivación de las personas y fue puesta esa ponencia en práctica por Douglas MacGregor. Entonces, ya vamos a ver también cuáles eran las características de las personas que estaban dentro de la teoría X, cuáles eran las características de las personas o el personal que estaba en la característica Y, en la administración Y, y cuáles eran las características de la teoría Z, ¿verdad? Que esta última, la Z, fue puesta en marcha por William Ouchi. Entonces, mientras, repito, la X y la Y fueron por Douglas MacGregor. Entonces, como ven, cada uno de los expertos iba haciendo aportes nuevos para enriquecer todas las teorías administrativas, ¿verdad? Entonces,
En esta unidad que comienza se hará énfasis especial en el estudio del pensamiento administrativo que desde finales del siglo XIX comenzó a formalizarse a través de la investigación y dedicación de diversos autores. Entonces, repito, el pionero desde donde se empezó a tomar en cuenta esto de las teorías administrativas fue en 1903, ¿verdad? Con Taylor, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de estas teorías administrativas? Pues identificar y comprender el pensamiento de los fundadores de la teoría científica, administrativa y humanística, quienes a partir de sus investigaciones realizaron grandes aportes a la ciencia de la administración. Y los objetivos específicos, pues conocer el origen de la teoría científica, sus postulados y principios. Comprender el origen de la teoría administrativa y los aportes a la disciplina, ¿verdad? Conocer el origen de la teoría humanística, sus representantes y aportes. Entonces, aquí está la historia de la teoría administrativa, ¿verdad? Entonces, dentro de esta teoría administrativa, lo que iban buscando los expertos era en cómo hacer más eficaz, eficiente, organizado todo el trabajo con el personal, ¿verdad? A través de las prácticas primeras que se fueron dando en la administración, ¿verdad? Que era la supervisión, el control y la vigilancia del proceso de producción y trabajo, ¿verdad? Entonces, todo esto obligó a buscar mejores métodos de trabajo para, lógicamente, aprovechar al máximo los recursos existentes. Entonces, todo esto lo hemos venido platicando, ¿verdad? Cuando decíamos que la idea era sacar el mayor provecho. O sea, la administración busca hacer, al final, obtener los mejores frutos con un menor presupuesto. Entonces, desde ahí, entonces, surgen todos estos tipos basados en ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Salen todas las teorías administrativas y la revolución industrial y el pensamiento administrativo, ¿verdad? Entonces, a principios del siglo XX, Frederick Taylor y Henry Fayol hacen la primera sistematización e integración de los elementos que conforman el contenido de la administración, proponiendo la sustitución del empirismo y la improvisación dentro de la administración, ¿sí? Entonces, eso había que cambiarlo dándole un enfoque formal que asegurara la mayor productividad del operario en la fábrica, ¿verdad? Entonces, estos fundamentan la teoría científica y la teoría clásica respectivamente, de las cuales nos ocuparemos más adelante. Entonces, ahí aparecen Frederick Taylor, Henry Fayol, ¿verdad? Que están las imágenes al frente, ¿verdad? Pero hay otros personajes también que avanzaron en estudios e investigaciones que vamos a mencionar a continuación. Adam Smith, 1723 a 1790. Repito, oficialmente, digamos que no oficialmente, sino que se empezó a tomar en cuenta ya como
teorías administrativas, digamos que con mayores enfoques a partir de 1903. Aquí Adam Smith empezó de 1723 a 1790. En su libro La riqueza de las naciones hace referencia a la división social del trabajo. Entonces, él decía que la especialización influye decisivamente en la división por ocupaciones o profesiones en la sociedad o en su conjunto. Sí. El esquema de Adam Smith parte de la afirmación categórica de que la fuente de la riqueza se halla en el trabajo. De esta afirmación se desprende que aumentando la productividad laboral, aumentaremos también la riqueza. Por otro lado, Adam Smith piensa que la división del trabajo es la causante del aumento de la productividad. Así pues, concluye que es la división del trabajo lo que hace crecer la economía de un país. ¿Verdad? Por eso es que él en La riqueza de las naciones dice que dedicándose a capacitar operarios y profesionales para cada una de las actividades dentro del campo laboral, pues se obtienen mejores resultados porque vamos a tener personas especializadas y lógicamente esto va a influir en que se va a hacer mejor el trabajo con el resultado de una mayor productividad. Luego Charles Babbage en 1792 a 1891. En 1832, Banach escribió el Tratado de Economía de la Maquinaria y de la Manufactura, en el que señala algunos principios para lograr mayor productividad. Pensó que la ciencia y las matemáticas podían ser aplicadas en la administración. Aquí ya influyó también, ¿verdad? Porque ya le puso otros ingredientes, como la ciencia de la matemática, ¿no? Y otras ciencias podían ser aplicadas perfectamente en la administración. Henry Tubman era un industrial estadounidense, formuló principios y reglas que trató de llevar a cabo en su propia empresa, que fracasó por la falta de convencimiento de otros ingenieros y dirigentes. Eso es también algo que se da muy comúnmente, ¿verdad? Hay gente que se opone a los cambios, sí, no les convence lo que muchas veces se quiere implementar y entonces no se le apoya. Entonces, por eso indica ahí que él fracasó porque no logró convencer a sus ingenieros y dirigentes, ¿verdad? Entonces, se quedó ahí la propuesta de él. Robert Owen, en 1771, en 1858, es nacido en Escocia, y Owen concebía el papel del administrador como un reformador. Construyó mejores viviendas para sus trabajadores y organizó una tienda de la compañía donde se podían comprar artículos baratos. Casi que fue la idea de lo que se da en muchas empresas en la actualidad, en donde hay, por ejemplo, cooperativas de la misma empresa donde pueden adquirir los productos más baratos y incluso con propuesta de pago a fin de mes, ¿verdad? Cuando les pagan sus salarios. Entonces, como ven, él ya tenía otra visión de la administración. ¿Por qué? Porque él pensaba en que el trabajador, si se le daban mejores oportunidades para desarrollar su trabajo, pues lo iba a realizar
de una mejor manera, siendo más eficiente en el trabajo, estimando más a la compañía, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa era su propuesta, ¿verdad? Porque como ven ustedes, construyó mejores viviendas para los trabajadores y organizó una tienda de la compañía donde se podían adquirir víveres. Repito, es lo que hoy en día tienen muchas empresas o compañías que incluso tienen viviendas dentro de sus campos de trabajo y cooperativas donde pueden conseguir mejores artículos y si no, pues otro tipo de cooperativas donde ellos van teniendo beneficios de ahorro, etcétera, etcétera. Luego tenemos a Henry Metcalfe. ¿Sí? Metcalfe. En 1885 fue director de un arsenal del ejército y establecía la propuesta de que hay una ciencia de la administración. Afirmación que él basaba en principios que pueden aplicarse a una gran variedad de casos y cuyos principios pueden determinarse registrando las observaciones y experiencias y comparándolas. Describió un sistema precursor para el control de costos y materiales. Como ven, aquí ya viene otro agregado más a las teorías administrativas. Es decir, aquí ya empezó a crear un sistema para tener un mejor control de costos y materiales. Taylor y Fayol desarrollaron los trabajos pioneros sobre administración. El estadounidense Frederick Winslow Taylor desarrolló la llamada Escuela de la Administración Científica, escuela que se preocupa por aumentar la eficiencia de la industria a través, inicialmente, de la racionalización del trabajo del obrero. Es decir, si había una racionalización en el trabajo, es decir, se iban a dedicar solo a ciertas actividades de los trabajadores, entonces ya estaban como que siendo más eficientes porque solo se iban a dedicar a una actividad, ¿sí? Y no a un montón de actividades. Entonces, ahí ya se racionalizaba el trabajo porque ya habían obreros especiales para cada una de las actividades. Henry Fayol, que era un europeo, hizo su famosa teoría clásica, la cual se ocupa por el aumento de la eficiencia de la empresa a través de la organización y de la aplicación de principios científicos generales de la administración. Entonces, él fue el creador de la teoría clásica, Henry Fayol. ¿Sí? Y de esas teorías administrativas, la administración científica fue la de Taylor, ¿verdad? Que hacía énfasis en la dosificación de las tareas, ¿sí? Para que hubiera una racionalización del trabajo. Mientras que en la teoría clásica de Henry Fayol, pues él hace énfasis en que si la estructura está bien definida, se van a alcanzar mayores éxitos en la administración. ¿Sí? Entonces, Frederick Taylor tiene dentro de sus obras, la más conocida es Principios de la Administración, ¿verdad? Y él es el fundador de la administración científica. Nació en Filadelfia, Estados Unidos.
Se educó en la disciplina, la devoción al trabajo y al ahorro. En sus primeros estudios tuvo contacto directo con los problemas sociales y empresariales derivados de la revolución industrial. En el año de 1878 inició su vida profesional como obrero, pasando después a ser capataz, supervisor, jefe de taller e ingeniero en 1880. Después de graduarse en el Instituto Stevens. En ese tiempo estaba de moda el sistema de pago por pieza o por tarea, lo que conocemos en la actualidad como un pago a destajo. Te van a pagar por lo que hagas. La característica de la producción industrial en la época de Taylor eran todo lo contrario a lo que hoy se llama producción eficiente. Los empresarios creían que el mejor indicio de una buena administración consistía en lograr mantener la nómina de salarios más baja posible, con el fin de obtener buenas utilidades. O sea, esa era la mentalidad de la producción industrial. Bueno, todos sabemos que, pues en la actualidad, eso no se da en la mayoría de la industria porque hay otras instituciones que norman salarios mínimos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, Taylor estaba seguro de que pagando los menores monumentos de mano de obra, pues se obtenían mayores resultados, ¿verdad? Porque iban a haber mayores utilidades. Entonces, en esa teoría se considera el trabajo humano como una mercancía. Entonces, aquí era lo que les decía, bueno, va a trabajar, se le va a pagar por lo que hace. Porque a raíz de la revolución industrial, entonces había mucha oferta de mano de obra, ¿verdad? Y entonces se pagaba de esa manera. Sin embargo, también surgen en esta época, pues, los sindicatos, ¿no? Entonces ya los obreros formaban sindicatos y aumentaban las exigencias en cuanto a obtener mejores condiciones para el trabajador, ¿verdad? O sea, en ese entonces, me imagino yo que las eh, condiciones para trabajar tampoco eran muy aptas y para el trabajador menos, ¿verdad? Porque lo consideraban como una mercancía. Entonces, en respuesta a eso fue que se crearon los sindicatos, ¿verdad? Como una medida contra la explotación. Entonces, hubo una sensible reducción del rendimiento del trabajador, a quien el sindicato exigía producir lo menos posible como condición para que contara con su respaldo, ¿verdad? Entonces, desde ahí empezaron las luchas entre patronos y sindicatos, ¿verdad? Que todos hasta el día de hoy se dan. Entonces, esa era la obra de Taylor, ¿verdad? Los orígenes del enfoque científico de la administración, pues deben buscarse en las consecuencias generadas por la revolución industrial, las que se pueden resumir en dos. El crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas, ¿no? Y la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones, ¿verdad?
esa fue el trabajo que realizó Taylor, ¿verdad? Y él dentro de sus comentarios, dentro de su libro, indicaba que una persona que trabaja demasiado, hay un centenar de individuos que todos los días de su vida y con toda intención trabajan poco, muy por debajo de lo que podrían hacer, y con este comportamiento ayudar a establecer condiciones tan malas en la productividad que llevan necesariamente al resultado final de los salarios bajos. O sea, esa era una de las posturas o de los principios de los comentarios que él dejó en su libro. El haraganeo o bajo rendimiento tienen su origen principal en dos causas: el instinto natural y la tendencia en el hombre a tomarse las cosas con calma, algo que podríamos llamar poco rendimiento natural. Y la segunda, por un razonamiento más intrincado, originado por sus relaciones con los demás trabajadores, a lo cual podríamos llamar bajo rendimiento sistemático. Aún en la actualidad, pues todavía se dan esos problemas con los demás, las relaciones con los demás trabajadores. Siempre, si hay alguna persona que está trabajando rápido, los demás, no hombre, no seas mula, no seas culebra, que sí, que no, y obligan a trabajarlo al ritmo de los demás, ¿verdad? Entonces, no es solo en aquel tiempo, sino que aún en la actualidad se dan esos casos. Hay, como es natural, personas de energías, vitalidad y ambición desusadas, que escogen, como es natural, el paso más rápido, establecen sus propias normas y trabajan arduamente, aunque pueda ser contra sus propios intereses. Pero estos pocos hombres fuera de lo corriente no sirven más que para establecer un contraste que destaca aún más la tendencia del hombre común. Es lo que yo les decía, ¿verdad? Hace un momento, que si trabaja más, que por qué trabaja más, que no sea así, que a ellos les van a exigir también, y bueno, entonces se dan los problemas, ¿verdad? Sus experiencias como obrero, compañero y capataz de los trabajadores lo llevaron al convencimiento de que existía una diferencia enorme entre el trabajo que ejecutaba un obrero común y el que podía ejecutar un obrero entrenado y bien dirigido. Pero lo que más les sorprendió fue que ni los patronos ni los obreros se habían dado cuenta de que esa diferencia alcanzaba a veces la proporción de 1 a 4. Es decir, que mientras un obrero calificado podría producir 4 unidades, el obrero no calificado apenas podía producir una. Dicho evento fue plenamente demostrado a través de sus investigaciones, donde comprobó que efectivamente el entrenamiento sumado a los incentivos aumentaba la productividad del trabajador, ¿verdad? Es lo que yo les digo, sí. Si hay buenos incentivos para los trabajadores, pues lógicamente se van a lograr mejores rendimientos, aparte de que si hay personas calificadas, pues el trabajo se hace más eficiente, ¿verdad? Yo conozco de un caso de una empresa que está en norte del país, ¿verdad? Y que pues por presiones de una minoría del pueblo, ¿verdad? Que llegan a exigir a la empresa que contrate personal de ahí y que sí que no, y va. Y el problema es que es gente que no tiene ninguna capacitación ni saben nada de lo que van a trabajar. Pero ellos
con tal de evitar problemas, a veces los contratan y a la larga, pues es más complicado porque como es gente que no tiene la capacidad ni la experiencia, se producen accidentes y un montón de situaciones, se deteriora la maquinaria y entonces sale más caro el caldo que los frijoles, ¿verdad? Pero es parte del juego que se da, ¿verdad? Y es como menciona aquí, que si una persona está mayormente capacitada para una función, pues el trabajo va a ser más eficiente, ¿verdad? Entonces, esa es la teoría de Taylor, ¿verdad? Que trataba de que hubiera una disminución del despilfarro industrial y de la ineficiencia laboral, ¿verdad? Producto de eso mismo que estábamos platicando. Taylor concluyó que para cambiar la mentalidad de su época y modificar las actitudes imperantes, se requería asumir un nuevo pensamiento que todas las partes involucradas, por todas las partes involucradas, es decir, los patronos, los obreros y el pueblo. O sea, todos tenían que estar en una misma sintonía, es decir, cambiar la mentalidad, ¿verdad? Y esto se ajusta a lo que mencionaba yo hace un rato de la compañía de ese pueblo del norte. Entonces, creo firmemente que se hallarán los medios para obtener la eficiencia del patrón, como asimismo la del trabajador, y luego una equitativa distribución de las ganancias de acuerdo con los principios de la administración científica, que tiene como única mira el logro de la justicia para las tres partes, es decir, para los patronos, los obreros y el pueblo. Entonces, Taylor resume en su exposición de principios de administración científica su pensamiento acerca de lo que debe ser el nuevo sistema de administración. Ciencia, no regla empírica, es decir, un trabajador calificado y no alguien que solo llega sin conocimiento para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, eso se aplica bien en esto de ciencia, no regla empírica. Armonía, no discordia, ¿verdad? Si el patrón, el trabajador y el pueblo en este caso, como mencionaba ahí, van hacia un mismo lado, entonces se va a lograr una administración más eficiente. ¿Por qué? Porque no va a haber discordia, no van a haber discusiones, no van a haber paros, no va a haber, etcétera, etcétera. No protestas, nada por el estilo. Entonces, la cooperación, no individualismo. O sea, trabajo por cooperativa, ¿verdad? Rendimiento máximo en lugar de producción restringida. O sea, trabajadores con una capacitación o siendo profesionales, ¿verdad? Van a lograr un rendimiento máximo y no una producción restringida. Formación de cada hombre hasta alcanzar su mayor eficiencia y prosperidad. Parte de lo que mencionábamos, ¿verdad? Entonces, los postulados de la administración científica de Taylor son los siguientes. La industria, para su funcionamiento satisfactorio, debe ser organizada científicamente, es decir, aplicar el método científico en sus procesos.
Con base en el conocimiento de los métodos y tiempos necesarios, se puede formular un buen plan de dirección y racionalización del trabajo, así como aumentar la productividad de los obreros, midiendo constantemente sus labores y dándoles a conocer sus realizaciones para estimular. Eso es muy parecido a lo que se hacen muchas empresas como el empleado del mes, ¿verdad? Ahí ponen la fotografía y pues algún reconocimiento. Aumento de los salarios con base en un mejor funcionamiento de la empresa. Esto en cuanto a la racionalización de los costos de producción y en cuanto al incremento de la productividad. Es decir, si hay un aumento de productividad, entonces pues van a subir los salarios. Pero si no hay productividad, entonces ¿de dónde va a salir para aumentar los salarios? Los capataces deben supervisar al menor número posible de operarios y la maquinaria bajo su responsabilidad debe agruparse en un solo taller. Las labores deben someterse a una doble inspección para garantizar su calidad. ¿Sí? Las relaciones con los trabajadores deben hacerse de manera científica. La responsabilidad de las labores debe distribuirse entre la dirección y entre los obreros. Para esto, el obrero requiere capacitación previa y debe imperar un ambiente cordial y un reconocimiento de la condición del individuo. Es decir, aquí lo más importante es que haya un reconocimiento de la condición del individuo, como un ser humano, no como una mercancía. Los sistemas de salarios deben tener como base la cantidad y calidad de las labores realizadas. Estas deben ser medibles para que pueda pagar cada obrero u operario según su contribución diaria de la producción. Entonces, también la organización racional del trabajo. ¿Verdad? Para poder realizar un estudio de tiempos y movimientos. A él se le considera también como el padre de la ingeniería industrial. Los ingenieros industriales manejan mucho de esto que estamos viendo, o sea, manejan las teorías administrativas y todos los organigramas de trabajo, rendimientos, etcétera, etcétera. O sea, ellos son los encargados de hacer que la producción sea eficiente y que los trabajadores pues tengan también los espacios y las condiciones ideales para trabajar. No es como, no, pero hombre, no es como a chupo, ¿vale? No, entonces ¿qué? A limpio. No, porque nada, hombre, ahí voy por toda. ¿Olé? ¿A ese? Sí, mucho, porque le ay, a mí no me ¿El micrófono? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Ajá. Fíjate que te llamo porque estoy ahorita en clase. Yo te llamo, vamos. Entonces, aquí están los fundamentos de la ORT, que es la Organización Racional del Trabajo, ¿verdad?
Vamos a ver, les voy a poner un videito antes de seguir con esto de la parte de las teorías administrativas que quiero que veamos. Denme un segundito, solo voy a ver si lo logro. Deme un chancecito, por favor. Ahorita. Para que no se me aburran también, porque si no, solo... Bienvenidos todos a este curso de las principales teorías administrativas en el tiempo. Aquí vamos a estar hablando acerca de las teorías, cómo ha evolucionado la teoría administrativa en el tiempo, partiendo del año 1903 hasta nuestra época contemporánea. Empezaremos con un resumen para luego ir abarcando cada una de ellas de una manera integral. Comencemos. La teoría administrativa tiene la ventaja de que ha ido evolucionando en el tiempo. Y lo mejor de todo es que en lo referente a teorías administrativas, inmediatamente sale una, comienza el trabajo en mejorar aquellos aspectos que se consideran vitales de esta o alguna deficiencia que ésta ha tenido para lanzar un nuevo postulado de forma mejorada y así nace una nueva teoría. Empecemos en el año de 1903, como lo vemos aquí con el señor Frederick Taylor, el precursor de la teoría científica de la administración. Una de las cosas en las que él más se enfocó fue en el estudio del tiempo y del movimiento con el propósito de buscar la eficiencia en la estructura de la organización. Más adelante, en el año de 1916, aparece el señor Henry Fayol con la teoría clásica de la administración. Si bien Frederick Taylor era un ingeniero y se basó en los tiempos y movimientos y en la eficiencia de la organización, de igual forma, si bien se buscaba la eficiencia en la teoría clásica, aparecieron las funciones administrativas, tal y cual como las conocemos el día de hoy. Y aparecen los principios de la administración que más adelante los iremos detallando. Continuamos. Para el año de 1932 nace la teoría de las relaciones humanas con el señor Eldon Mayo. Esta teoría surge, por decirlo de alguna forma, de un experimento fallido en el cual termina por demostrarse cómo las relaciones interpersonales afectan para bien o para mal en la consecución de los objetivos de la organización. Luego viene una etapa que comienza a partir del año 1947 y que coge la década de los 50 con la aparición de la teoría de la burocracia debido a su precursor, el señor Max Weber, como lo estamos viendo acá. Si bien Max Weber no estuvo en ese inicio y auge de esa teoría debido a que, bueno, él era un sociólogo y ya para esta época ya había fallecido. Sin embargo, sus postulados dieron como principio esta teoría de la burocracia, la cual hacía énfasis en la estructura. Obviamente,
nos da un pequeño esbozo de lo que actualmente conocemos como los puestos deben estar enfocados de acuerdo a los perfiles. No podemos colocar una persona que no cumpla con ese perfil. Allí vemos los primeros esbozos de esos planteamientos que actualmente nosotros utilizamos. Luego, la teoría de la burocracia da paso a la estructuralista. Algunos consideran este un solo periodo o una sola teoría que se divide en dos, no hay ningún problema, porque sigue siendo el señor Max Weber quien da los pasos fundamentales con sus postulados para esta teoría estructuralista. Sin embargo, autores o precursores como Amitai Etzioni, como tenemos aquí, nos dice que la estructura de organización, que la racionalidad que nos dice el señor Max Weber acerca de la estructura que debe tener una forma racionada para el alcance de los objetivos, acá este señor nos dice que aparte de eso es necesario que la estructura entre en contacto con el medio ambiente, y ya se comienza a dar los primeros esbozos del llamado hombre organizacional. Más adelante, en la misma década de los 50, aparece el postulado de la teoría de los sistemas con su precursor Ludwig von Bertalanffy, que nos habla que la organización es un conjunto de sistemas que se interaccionan entre sí no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo, lo cual va a estar amarrado lo que pase afuera con lo que pasa dentro y viceversa. Si bien sabemos que la mayor fuerza es la externa, en cuanto a influencia de la organización, también las fuerzas internas hay que tenerlas en cuenta. Más adelante, en el año de 1954, aparece una teoría que es conocida actualmente como la teoría neoclásica de la administración o de la administración contemporánea, y su precursor más sobresaliente fue el señor Peter Drucker, actualmente conocido por algunos como el padre de la administración moderna. Simplemente lo que se hizo fue tomar lo mejor de la teoría clásica y a través de los nuevos postulados afianzar esto. Ya aquí se comienza a hablar, se comienzan los primeros esbozos serios de lo que es una estrategia y de cómo la organización debe ser aún más eficiente en su estructura. En el año de 1962, como lo vemos acá, aparece la teoría del desarrollo organizacional. Su principal precursor, el señor Warren G. Bennis, nos habla que como el mercado cambia, como lo exterior cambia, eso tiene un impacto en la organización, en su estructura. Por lo tanto, todo cambio afecta el desarrollo de la organización. Para así ya a principios y mediados de los 80 ya comienza a esbozarse todo lo que tiene que ver con estrategia y competitividad que más adelante vamos a ver. Así que ahora viene la parte en la cual vamos a dar un pequeño resumen de cada una de estas teorías que hemos planteado en esta línea de tiempo, para así empezar con teorías más avanzadas. Espero que esto les haya interesado y que se queden en ese módulo, en ese canal. Muchas gracias. Vimos ahí entonces ya lo que Bienvenidos todos. explicaba él acerca de lo que vimos, una como línea del tiempo, ¿verdad? En donde pues ya íbamos viendo los diferentes expertos. Bienvenidos todos a esta segunda parte de nuestro tema, las principales teorías administrativas en el tiempo. Vamos a retomar cada una de las teorías de donde lo habíamos dejado en la sesión pasada y vamos a ir ahondando un poco más en cada una de estas
Bienvenidos todos a esta segunda parte de nuestro tema, las principales teorías administrativas en el tiempo. Vamos a retomar de donde lo habíamos dejado en la sesión pasada y vamos a ir ahondando un poco más en cada una de estas teorías. Comencemos. En la sesión pasada vimos esta línea del tiempo en la teoría de la administración, la cual partía del año de 1903 con la teoría científica de la administración a cargo del señor Frederick Taylor. Más adelante, en 1916, vimos cómo el señor Henry Fayol proclamó la teoría clásica de la administración. Más adelante, en el año 1932, el señor Eldon Mayo apareció con la teoría de las relaciones humanas. Luego, en el año 1947, entra en auge la teoría de la burocracia con su precursor, el señor Max Weber, la cual también hace parte de la teoría estructuralista, que dentro de sus precursores, aparte del señor Max Weber, encontramos al señor Amitai Etzioni. Para el año 1951 aparece la teoría de los sistemas, como hemos visto con su precursor, el señor Ludwig von Bentham. Para el año 1954 aparece la teoría neoclásica con el señor Peter Drucker como precursor, y en el año de 1962 vemos como la teoría del desarrollo organizacional a través del señor Warren G. Bennis es proclamada. Y también dijimos que a partir de la década de los 80 había unos nuevos enfoques que se basaban en lo que era la estrategia y la competitividad. Muy bien, hasta ahí llegamos en la sesión pasada. Vamos entonces a profundizar un poco en cada una de estas para ir conociéndolas mejor y así poder entrar de lleno a nuestra temática principal de este módulo. Continuemos. Con relación a la teoría de la administración científica, estuvimos diciendo que fue la primera teoría que se esbozó dentro del campo de la administración. Su precursor, como aparece acá, fue el señor Frederick Taylor en el año de 1903. Tenemos que los énfasis fueron las tareas, la eficiencia y la productividad. Dentro de esta teoría, su enfoque estuvo basado en la racionalización del trabajo a nivel operacional. La elevación de la productividad, factor clave de esta teoría, mediante una mayor eficiencia en la producción y salarios más altos de los trabajadores. Aparte de esto, vemos el uso de la ciencia, la generación de armonía y cooperación grupal. Y por último, pero no menos importante, y quizás una de las cosas que es más recordada, aparte de la elevación de la productividad en esta teoría, es el estudio de los tiempos y movimientos a niveles operacionales. Esta es una teoría que se enfoca mucho hacia la producción. Debemos tener en cuenta que en aquella época se utilizaban mucho las megafábricas, y dentro de los postulados del señor Frederick Taylor, una de las cosas que cabe resaltar es que ayudó a reducir la jornada laboral, acercándola más a como la conocemos hoy. Incluso también tocó la parte salarial, que la parte salarial debería ir de acuerdo a la productividad del trabajador. Muy bien, esto es más o menos unos grandes esbozos acerca de lo que fue la teoría científica de la administración. Vamos con la teoría clásica de la administración. Su precursor, el señor Henry Fayol, en el año de 1916. Su énfasis, la estructura y la eficiencia. ¿Cuál fue el enfoque de esta teoría? Un enfoque hacia la organización formal. Aquí aparecen los principios generales de la administración. Aparecen también las funciones del administrador, o también aparecen lo que son las funciones básicas o actividades industriales, como las técnicas, las comerciales, las financieras, de seguridad administrativa y contables. Cabe resaltar que entre los principios generales podemos encontrar 14 de ellos que aún hoy día muchos se aplican. Una cosa que también es importante decir es que el hecho que estas teorías tengan una trascendencia en el tiempo o que vengan de hace casi un siglo, no quiere decir que muchos de sus postulados aún no se encuentren vigentes. Claro que sí. Lo que pasa es que de acuerdo a la organización, de acuerdo al tipo de empresa,
vamos a encontrar cómo una o varios principios o postulados de diferentes teorías se pueden combinar para la eficiente administración de estas instituciones. Muy bien, y continuamos por último en esta sesión la teoría de las relaciones humanas. Tenemos como precursor al señor Elton Mayo en el año de 1932. Como su nombre lo indica, el énfasis son las personas. ¿Cuál es el enfoque que se usa en esta teoría en particular? Nos habla acerca de las influencias de las actitudes y relaciones sociales de los grupos de trabajo en el desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que las relaciones entre los individuos, ya que la organización es un grupo social y por el simple hecho de ser social existen relaciones entre los individuos que la componen, puede este tipo de relaciones servir para beneficio de la empresa en el sentido que ayuda a la consecución de los objetivos de la organización o puede ser pie de tropiezo para estos mismos. Otra de las cosas que nos aporta esta teoría es acerca del sentido de pertenencia del trabajador hacia la organización. También aparece lo que se conoce como la organización informal, que es aquella que no aparece en la estructura de la organización, que no aparece en lo que comúnmente conocemos como el organigrama de la empresa, pero que allí existe y se da de la relación entre las personas que componen la organización. Una de las características de la organización informal es que no depende de la jerarquía en que se encuentre el cargo que ocupa esa persona. Un ejemplo muy particular puede ser el equipo de fútbol de la empresa, donde podemos encontrar a gerentes, subgerentes, operarios, vendedores y diferentes tipos de cargos y personas que ocupan esos cargos integrando ese grupo informal que es un equipo de fútbol. También aparece lo que conocemos como la motivación, el liderazgo, las comunicaciones y las dinámicas de grupo. Estos son los enfoques particulares de esta teoría de las relaciones humanas, cuyo precursor es el señor Elton Mayo. Muy bien, hasta aquí llega esta segunda parte de ese tema, la teoría administrativas en el tiempo. Si te parece que esta información te ha servido de ayuda, por favor, cliquea me gusta aquí abajo y suscríbete al canal para recibir más adelante otros módulos de estos temas. Y esta es la última parte de la línea del tiempo de las que me interesa que veamos para Bienvenidos a este nuevo módulo en el cual estamos dando secuencia al tema de las principales teorías administrativas en el tiempo. Anteriormente estuvimos no solamente viendo la línea del tiempo, que ahora vamos a mostrarla, sino que estuvimos dando un resumen en esa línea y ahondamos un poco más en lo que fue la teoría científica, la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas. Hoy vamos a ahondar un poco acerca de lo que es la teoría de la burocracia, la estructuralista y la de sistemas. Comencemos. Esta línea del tiempo ya la estuvimos viendo, donde hablábamos acerca de cómo evolucionó la administración, en este caso la teoría administrativa, partiendo por el señor Frederick Taylor en el año 1903, seguido por el señor Henry Fayol con la teoría clásica de la administración, luego para el año de 1932 con el señor Elton Mayo, la teoría de relaciones humanas, en el año de 1947 con el señor Max Weber, la teoría de la burocracia, que está involucrada con la teoría estructuralista, cuyo precursor, aparte del señor Max Weber, también tenemos al señor Amitai Accioni. Para el año de 1951, con el señor Ludwig von Bertalanffy, tenemos la teoría de los sistemas. En el año 1954 tenemos la teoría neoclásica con su principal precursor, el señor Peter Drucker. Para el año de 1962 tenemos la teoría del desarrollo organizacional con el señor Warren G. Bennis. Y dijimos que de los 80 para acá, los nuevos
enfoques eran acerca de la estrategia y la competitividad. Eso lo hablamos desde el primer módulo, pero hoy vamos a ahondar en otras 3 teorías, que serían la de la burocracia, la estructuralista y la teoría de los sistemas. Así que comencemos. Veamos lo que es la teoría de la burocracia. Su precursor fue el señor Max Weber en el año 1947. Él fue un sociólogo que habló acerca de lo que él llamaba la sociedad burocrática y marcó algunos enfoques que son buenos resaltar. El énfasis de esta teoría era la estructura y la racionalidad, o sea, la racionalidad en la estructura para el alcance de los objetivos de la organización. Dentro de los enfoques tenemos una organización formal burocrática, racionalidad organizacional, rutinas y procesos estandarizados, competencia técnica y meritocracia, que junto con la profesionalización fueron los primeros esposos o los primeros planteamientos que nos decían que para ocupar un cargo debía llenarse un perfil. Y otra de las características del enfoque era que era un enfoque de sistema cerrado, una visión cerrada en los aspectos internos del sistema. Dentro de los planteamientos del señor Max Weber nos hablaba que existían varios tipos de sociedades, por lo tanto varios tipos de liderazgo, y todos apuntaban hacia la sociedad burocrática, una sociedad que por excelencia utilizaba la racionalidad para lograr sus alcances. Muy bien, continuamos con la teoría estructuralista. Decíamos desde un principio que en ella participaron no solamente el señor Max Weber, ya que toman los planteamientos que él dio para la burocracia y lo que hace es que lo amplian un poco más. ¿Qué quiere decir? Decíamos que se veía a la organización como un sistema cerrado, acá se ve ya más como un sistema abierto, ya se mira el ambiente. Por eso es que aquí vemos que dentro del énfasis de esta teoría vemos la estructura, que ya habíamos hablado de eso en la burocrática, pero que también tenemos el ambiente. Dentro de los precursores, como hemos visto, está el señor Max Weber, que ya lo vimos, y en este caso otro sería el señor Amitai Etzion. Esta va de 1947 a 1952 aproximadamente. Dentro de los enfoques que tenemos, relación de la organización con su ambiente externo. Mientras que la burocrática era la estructura, algo cerrado, ya aquí se comienza a ver un poco más amplio la concepción de organización. Se ve como un sistema abierto y aparece una definición que se consideró como el hombre organizacional, que habla acerca del desempeño de papeles simultáneos en diferentes organizaciones. Tenemos un enfoque múltiple y globalizador de la organización. Puede ser al mismo tiempo tanto formal como informal la organización, y existe un análisis interorganizacional e intraorganizacional. Muy bien, pasemos ahora a lo que es la teoría de los sistemas. Su principal precursor es el señor Ludwig von Bertalanffy para el año 1951. Aquí tenemos un énfasis en el ambiente, pero en el ambiente en el sentido de la relación que tiene la organización con su entorno. Dentro de los enfoques tenemos que la organización es un sistema abierto que se ve influenciado por variables externas. Normalmente estas variables externas son ajenas a la organización, no las puede controlar. La organización también nos dice que es un sistema dentro de otro sistema, un suprasistema como se denominó en su momento, o un macrosistema, y que la organización es un sistema social con partes independientes, pero que al mismo tiempo estas partes están interrelacionadas. Quiere decir que si bien están separadas entre sí, aún así no pueden subsistir si no existe algún tipo de relación o comunicación entre estas partes. Esto es lo que tiene que ver con la teoría de los sistemas. También nos hablaba acerca de un punto de equilibrio, la teoría de los sistemas, donde la organización, a pesar de las fuerzas externas y a pesar de toda la influencia que pudiera tener, buscaba un punto de equilibrio en que sobre eso lograba el alcance de sus objetivos, perseveraba hasta el final.
Entendemos por sistemas, según lo que lo decía el señor Ludwig von Bertalanffy, que era un conjunto de elementos que se interrelacionaban entre sí para formar un conjunto mayor al de ellos mismos. Y desde ese punto de vista, eso es una organización. Bueno, hasta aquí vamos a dejar estas tres teorías, que fue la teoría de la burocracia, la teoría estructuralista y la teoría de los sistemas. Más adelante, a manera de resumen de este módulo, la línea del tiempo en cuanto a las teorías administrativas, vamos a hacer un resumen y un análisis muy particular teniendo en cuenta el énfasis de las teorías, cómo se relaciona el énfasis con las teorías y a su vez estas dos, cómo se relacionan con los enfoques de cada una. En eso va a terminar este módulo, así que les agradezco que hayan estado acá. Si les gustó esta información, este conocimiento que les he dado, por favor, Bien, ya vimos ahí en una línea de tiempo realmente lo que son las teorías administrativas, ¿sí? Para terminar el tema de hoy, vamos a hablar un poco sobre las teorías X, Y y Z. O sea, esas también son otras teorías administrativas, solo que estas están relacionadas al personal, es decir, a la mano de obra. ¿Por qué? Porque analiza cada uno de los tipos de empleados y los clasifica dentro de un renglón específico. Por ejemplo, en la teoría X, las personas que están clasificadas dentro de esta teoría tienen la característica de que son personas que no dan todo su esfuerzo, sino que son, por el contrario, personas perezosas. No les interesa mucho progresar, sino que están conformes con lo que hacen, ¿sí? Y que solo están ahí porque necesitan recibir un salario, ¿sí? Estas son las personas que están clasificadas dentro de la teoría X. Dentro de la categoría Y, dentro de esta teoría administrativa Y, esta indica que las características de las personas clasificadas dentro de este rango son personas cuyo esfuerzo físico y mental se dan de manera natural y espontánea, ¿sí? Se esfuerzan por conseguir sus objetivos. Esa es la característica de las personas que están dentro de esta clasificación. Esta clasificación, repito, las hizo Douglas MacGregor. Y por último, la clasificación Z, que la hizo el señor William Ouchi, en la que indica que la característica de estas personas es que sus intereses van ligados con los intereses de la empresa. Vamos a ver un video de esto, así rápido, de unos 4 minutos, para que quede más claro lo que acabo de mencionarles, y con eso concluimos la clase de hoy. Bienvenidos a Cursos Fácil.
Bienvenidos a Cursos Facilitos. El tema de hoy es dirección. La dirección se encarga de orientar, comunicar, capacitar, liderar y motivar al recurso humano de la empresa para que desempeñen efectivamente con entusiasmo y confianza su trabajo y así contribuir al logro de los objetivos de la empresa. Existen modelos de personas. A continuación veremos el modelo que propone Douglas MacGregor. Él ha desarrollado las famosas teorías X e Y, que en forma resumida describen el comportamiento de las personas, el cual está directamente relacionado al estilo de dirección. Teoría X. Sus características. Las personas tienen aversión para el trabajo. Prefieren ser dirigidos. La persona es perezosa. La persona busca ante todo su seguridad. La única motivación de esta persona es el dinero. Teoría Y. Sus características. Su esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como en el juego o el reposo. No es necesaria la coacción, la fuerza o las amenazas para que los individuos se esfuercen por conseguir los objetivos de la empresa. La gente está motivada y tiene capacidad para asumir responsabilidades hacia los objetivos organizacionales. La mayoría de las personas posee un alto grado de imaginación, creatividad e ingenio que permitirá dar solución a los problemas de la organización. Estilo de dirección de la teoría X. Debe estar basada en el ejercicio de una autoridad formal donde la relación señala a cada uno lo que debe hacer y cómo hacerlo. Dicta normas a seguir y somete a los empleados a una presión. Estilo de dirección de la teoría Y. En este caso se da una dirección participativa. Los directores deben dar confianza, información y formación facilitando la participación de los empleados en la toma de decisiones, así como en la negociación de los objetivos. William Ouchi busca una alineación real entre los intereses de los trabajadores y la empresa. Con la teoría Z de Ouchi, busca crear una nueva cultura empresarial en la cual la gente encuentre un ambiente laboral integral que les permita autosuperarse para su propio bien y el de la empresa. Principios fundamentales de la teoría Z. Son 3 principios básicos de la teoría de Ouchi. Confianza, atención a las relaciones humanas, relaciones sociales estrechas. A continuación veremos modelos conductuales de dirección. Autocrático. El poder es la fuerza dominante y es el único medio para que las cosas funcionen. Los empleados deben obedecer órdenes. El resultado, extrema dependencia de la autoridad. No se desarrolla la iniciativa propia. Nivel de desempeño mínimo. De custodia. El dinero es el motor del trabajo. Depende de la organización. Su resultado, extrema dependencia de la remuneración, nivel de desempeño mínimo. De apoyo, depende del liderazgo, se apoya al empleado en el logro de los objetivos. Todos participan en el proceso administrativo. Resultado, mayor compromiso del empleado con la empresa, incremento de la productividad del empleado. Colegial, posterior al modelo de apoyo. Desarrolla el concepto de trabajo en equipo. El trabajador asume la responsabilidad de su contribución al logro de los objetivos. Resultado, mayor identificación del trabajador con la empresa, aumento del rendimiento del trabajador. Bueno, hasta aquí fue el video de hoy. Si te sirvió la información, dale like. Si quieres que sigamos subiendo este tipo de videos, no olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte al canal. Vimos ahí rápidamente entonces las características de la administración X, Y, Z, ¿verdad? Que esas van exclusivamente encaminadas hacia el tipo de personas que van a laborar, ¿sí? O que laboran en una empresa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y
pues las dos primeras X y Y fueron una clasificación de desempeño que hizo Douglas MacGregor, ¿verdad? Ya vieron ustedes cuáles son las características de ese tipo de personas, ¿verdad? Mientras que apareció una nueva clasificación que hizo el señor Ouchi, ¿verdad? Que William Ouchi, que sacó la clasificación Z, ¿verdad? En la cual, pues, obviamente los intereses de la empresa van ligados con los intereses del trabajador. Entonces, como ven, esto de la administración es muy interesante, ¿verdad? Porque uno va conociendo de igual manera, si uno forma su empresa, qué tipo de personas son a veces las que uno va contratando. No sé si hay alguna duda y si no, pues dejamos acá y solo quiero ver si está ahí la tarea para poder ver qué actividad es la que vamos a hacer. Bien, hay que hacer un trifoliar, ¿verdad? Leyendo el material de aprendizaje. Vamos a hacer un trifoliar ilustrado con las diferentes teorías administrativas, ¿verdad? Hay que ser creativo, ¿no? Y la segunda, pues realizar un cuadro comparativo de la importancia de las teorías y su aplicación a la arquitectura. Importante, todos los ejercicios deben ir en un solo archivo Word o PDF para su calificación. ¿De acuerdo? Deben llevar carátula con los datos que lo identifican. ¿Sí? Esta es la tarea para esta semana, ¿verdad? Un trifoliar ilustrado con las diferentes teorías administrativas. Un cuadro comparativo de la importancia de las teorías y su aplicación en la arquitectura. Era lo que mencionábamos ahorita hace poco, ¿va? También en cuanto a la contratación de personal, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, esa es la tarea, ¿verdad? No es este punteo, el punteo es de 2 puntos para cada actividad, ¿no? O sea, un punto para esta y un punto para esta. 2 puntos la tarea en total. Estas se las voy a poner en el WhatsApp del grupo también, ¿verdad? Para que tengamos ahí la tarea de esta semana. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda en cuanto a la tarea. Yo creo que los videos que vimos clarifican más lo que podemos hacer, incluso en los videos estos que vimos de primero, pues están las definiciones y las características de cada una de las teorías administrativas. Con eso tienen ya para poder material suficiente para realizar su trifolia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No sé si, creo que no estaban todos. Voy a poner otra vez cómo vamos con las actividades para terminar, por favor. Estas son las actividades. Este es el total de puntos que llevan ustedes hasta el día de hoy. ¿Sí? Estas son las tareas que han entregado. Entonces, y esta es la nota del primer parcial. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien ahí?
Excelente, Arqui. Gracias, gracias. Te agradezco. Em, ¿Todo bien, arquitecto? gracias a vos, te agradezco. Solo una pregunta, esa nota total, ¿sobre cuánto está valorado? ¿Cuál, Beverly? La nota total. Ajá. Esta está sobre 3, 5, 6, 7, sobre 17. Gracias. ¿Sí? ¿Qué es lo que llevamos hasta ahorita? ¿Va? Los trabajos que tienen su punteo y el examen que costaba 10, ¿verdad? Eso es lo que llevamos hasta ahorita. ¿Sí? Gracias. Vaya, Beverly. De acuerdo. ¿Alguien más? Repito, en el WhatsApp del grupo les voy a mandar los links de los videos que vimos, ¿sí? Con el link del primer video donde habla sobre de la línea del tiempo, donde las diferentes teorías administrativas, ¿verdad? Pues automáticamente ahí están los otros 2 videos que vimos para que donde vean las características y de ahí pueden tomar claramente para poder hacer su trifoliato, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, pueden buscar los retratos de los representantes de cada una de las teorías, como aparecían ahí en la línea del tiempo, y poder hacer, ¿verdad? Poner cada una del retrato y las características el nombre de la teoría, el proponente que sería, por ejemplo, Frederick Taylor, ¿verdad? Teoría científica, y las características de esa teoría que se vieron fácilmente en el video en el segundo y en el tercer video, ¿verdad? Entonces ahí, como les repito, lo pueden hacer, pero súper fácil el trifoliato, ¿verdad? E incluso el cuadro comparativo, ¿verdad? O sea, ahí se les va a facilitar poder realizar esta tarea, ¿verdad? Repito, son 2 puntos, con esos llegaríamos a 19 puntos de zona. Y no sé si hay alguna duda más. ¿Estamos ahí? ¿No hay duda, jóvenes? Ya se me retiraron varios. ¿Todo claro, William? Todo nítido, gracias. Vamos. ¿Estamos ahí? ¿Estamos claros con lo que hay que hacer, ¿verdad, jóvenes? Sí, arquitecto. Sí, Arqui. Gracias, Vinicio. Todo claro, Arqui. Vaya, jóvenes, les agradezco. Les agradezco. Entonces, ahí estamos y primero Dios, nos escuchamos y nos vemos el otro sábado. Cuídense, por favor, que tengan un feliz descanso fin de semana. Nos vemos el otro sábado. Repito, con mucho Gracias, cuidado. Arqui. Vaya, Vinicio, cuídate. Feliz fin de tarde. semana. Gracias igualmente. Feliz tarde, jóvenes, se cuidan. Feliz tarde, arquitecto. Gracias, Marvin. Feliz tarde. Feliz fin de semana, Arqui. Nos vemos. Gracias, José. Igual, igual.